Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues hermanos, continuamos nuestra meditación sobre el credo. Nos basamos en el Catecismo Mayor del Papa San Pío X, preguntas 95 a 96. ¿De qué manera vino a ser María Madre de Jesucristo? María vino a ser Madre de Jesucristo únicamente por obra y gracia del Espíritu Santo. Es decir, Jesús no tiene padre humano. Dios mismo intervino y creó el cuerpo, el alma humana en el seno de la Virgen María. ¿Es de fe que María fue siempre virgen? Sí, es de fe que María Santísima fue siempre virgen y es llamada la Virgen por excelencia. ¿Es de fe que María está en cuerpo y alma en el cielo? Sí, desde el 1 de noviembre de 1950. Es dogma de fe que María Santísima, terminado el curso de su mortal vida, fue llevada en cuerpo y alma a los cielos. Este privilegio se llama la fiesta de la Asunción de María a los cielos, fiesta que se celebra el 15 de agosto. Ahora veamos un poco más a fondo de la Santísima Virgen María. María es la Inmaculada, María es la Madre escogida para ser la Madre del Salvador del mundo. Por lo tanto, nadie colaboró tanto en la salvación de la humanidad como la Virgen María. Veamos un poco el nacimiento milagroso de Cristo. También el modo de nacer de Jesús fue milagroso, como fue concebido milagrosamente. Su nacimiento fue milagroso sin causar dolor ni violación alguna de la pureza más intemerata de la Virgen. El padre Luis de Granada dice divinamente dice que la Virgen, después de haber estado en oración, sin dolor, sin pesadumbre, sin corrupción y mengua de su pureza virginal, vio delante de sí salido de sus entrañas, más limpio y resplandeciente que el mismo sol, al bien y remedio del mundo. ¿Qué quiere decir? Que nuestro Señor salió de su vientre milagrosamente sin romper su virginidad. Y así fue que, estando preparada la Virgen en el establo de Belén, salió de ella como un rayo de sol que atraviesa el cristal sin romperlo ni mancharlo. El Hijo Divino que hasta entonces había llevado en su seno, dejando intacta su virginidad. De esta manera, en la concepción y el nacimiento de Jesucristo, todo fue limpísimo y castísimo. Encarnó por la acción de la Santísima Trinidad, si bien fue formado el cuerpo de Cristo del cuerpo de la Santísima Virgen, pero de manera mucho más pura que como se forma el rocío de la mañana. Por eso decía el santo profeta Isaías, pidiendo a Dios la venida del Cristo: rociados cielos desde arriba y las nubes llevan el Salvador. Isaías 45:8. Y nació como un rayo purísimo de sol, de la que era alba del día y aurora de la redención. La Virgen María es fe católica, fue virgen siempre, antes del parto, en el parto y después del parto. Y por eso la llaman Virgen de las Vírgenes, porque ninguna puede serlo como ella, y Virgen Madre, privilegio suyo muy grande. Ezequiel profeta, en capítulo 44:2, dice, hablando, y la iglesia, los santos aplican esto a la Virgen María. Por eso el profeta Ezequiel la presentó bajo la figura de la puerta oriental del templo, de la cual le dijo el Señor: esta puerta está cerrada, no se abrirá,
no pasará por ella hombre, porque el Señor Dios de Israel ha entrado por ella y quedará cerrada. ¿Qué significa, dice Santo Agustín, la puerta cerrada en casa de David? Sino que María será siempre intacta. Es de notar, sin embargo, que en el Evangelio se la llama a Jesús el primogénito de la Virgen. Y San Mateo dice que la Virgen fue virgen hasta que dio a luz a su primogénito hijo. Y bien, dicen así porque realmente Jesús fue el primogénito. Y si bien entre nosotros, cuando se dice el primogénito, parece indicar que hay otros en el pueblo hebreo y en lengua oriental, no. Es un título que se da al hijo primogénito, unigénito, que tiene derechos especiales. Por ejemplo, se lee sobre la tumba de una mujer en Egipto que dice, murió dando a luz a su primogénito. Bien, primogénito es el único hijo que tuvo esta mujer al morir. Entonces, no significa que hubo otros. Los santos son en este asunto muy claros. Los santos padres de la Iglesia dicen cosas muy interesantes. Por ejemplo, San Basilio observa que los que son amigos de Cristo no soportan oír que la Madre de Dios cesó alguna vez de ser virgen. Los que son amigos de Cristo no soportan, no aceptan que la Madre de Dios cesó alguna vez de ser virgen. Y desde los primeros siglos vemos esto por ejemplo, Santo Agustín lo dice también, dice, Virgo concepit, Virgo peperit, Virgo permanecit. Ha concebido siendo virgen, dio a luz siendo virgen y permaneció virgen. San Ignacio de Antioquía, uno de los primeros santos obispos, sucesor de San Pedro en Antioquía de Siria, que murió en el año 107, San Ignacio de Antioquía en su carta a los Efesios 19:1 dice, designa no solo la virginidad de María, sino también su parto como un misterio que debe ser predicado en alta voz. Su concepción virginal y su nacimiento virginal. Entonces es fe divina y católica, es decir, fe cristiana auténtica, recibida de los apóstoles, que la Virgen siempre fue virgen. Virgen antes del parto, virgen durante el parto, virgen después del parto. Ahora unos pobrecitos perdidos, hijos de la herejía, van a robarnos la Biblia y van a atacarnos que en el Evangelio se habla de los hermanos de Jesús y por lo tanto María tuvo otros hijos según estos ciegos. Y bien, son unos tontos porque no logran leer para nada el Evangelio correctamente. Si en capítulo 13 habla de los hermanos de Jesús, de San Mateo, en el capítulo 27 y 55 dice que esos hermanos bien son hijos de Cleofás y otra María. Veamos un poco esto. En el arameo hebreo la palabra hermano primo hermano no existe. Entonces llaman hermanos a todos los parientes cercanos. Primos hermanos, hermanos carnales, parientes cercanos. Por ejemplo, en Génesis 14:14 vemos que Abraham va a rescatar a su hermano Lot, cautivo de los enemigos. Y bien sabemos que Lot no es hermano, sino es sobrino. Es sobrino. Entonces vemos en el Evangelio que habla así de los hermanos de Jesús, pero estos hermanos, Jacobo, José, Simón y Judas, son hijos todos de María de Cleofás, llamada también hermana de María, aunque parece que solo fue cuñada, o por ser
o ella hermana, o su esposo Cleofás, hermano de San José. Las hermanas de Jesús eran su prima Salomé, madre de Santiago y San Juan, casada con el Zebedeo, y su tía, la otra María, que estaba con la Virgen al pie de la cruz. Y el Maestro, aún a sus discípulos, les llamaba hermanos en varias ocasiones. Después, la Virgen María, Virgen y Madre, Virgen de las Vírgenes, Virgen Sublísima, por ser virgen antes del parto, en el parto y después del parto. Ahora, la rabia de los no católicos viene del hecho que su origen no es cristiana, sino es del otro, del enemigo de la salvación. Por lo tanto, quieren manchar algo la Virgen. ¿Por qué? Porque su padre, el demonio, no aguanta de ver que ella le aplastó la cabeza. Seamos hijos de María, la siempre Virgen, imitemos a María y tratemos de amar al prójimo como María amó al prójimo al punto que ofreció a su propio hijo. Termino con una indicación importante en el Evangelio de San Lucas 1:28. El ángel dice: Dios te salve, Dios te manda un saludo, María, llena de gracia, llena de santidad. Y estos tramposos hijos de Lutero falsificaron la traducción diciendo: salve la favorecida, salve la favorecida. Y bien, llena de gracia y favorecida no tiene nada que ver uno con otro. Llena de gracia es llena de santidad. El Ave María que rezamos está en el Evangelio. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Y Elizabeth, llena del Espíritu Santo, clama: bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿De dónde me viene que la madre de mi Señor viene visitarme? Y como Isabel sabía que María era la madre del Señor, por revelación del Espíritu Santo. Y ahí en el mismo lugar, María, llena del Espíritu Santo, profetiza: me llamarán bienaventurada todas las generaciones. Esta es una profecía, como María lo sabía, y bien, por revelación divina. Por lo tanto, que hermanos, seguimos amando, honrando, alabando a María Santísima y no hagamos caso a estos pobres engañados con una Biblia falsificada. María sí la amamos, María sí la veneramos, pero María no la adoramos. Y esto ya desde los primeros siglos se dijo esto. San Epifanio, por ejemplo, que murió en 403, enseña lo siguiente: a María hay que venerarla, honrarla, pero al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo hay que tributarles adoración. A María nadie debe adorarla. Se ama, se respeta, se honra, pero no se adora. ¿Por qué? Porque adorar es reconocer a Dios como Señor y Creador. Los católicos amamos, respetamos, honramos a María y a Dios solo adoramos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.